Hoy reflexionemos un poquito sobre esta figura de Juan el Bautista. Y el evangelista San Mateo nos presenta un poco el contexto donde Juan inició su predicación, que era en el desierto de Judea. Juan no se fue a las grandes ciudades a llevar una predicación de masa en la ciudad populosa, sino que se fue al desierto. Y en el desierto también dice el autor que Juan allí se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y se vestía con pieles de animales y cuero, con cuero se ceñía la cintura. ¿Por qué el autor se preocupa en decir todas estas características de Juan? Miren por qué. Porque lo principal de Juan fue como anuncia el camino, anuncia la conversión, pero esa conversión, lo primero que él hizo fue tomar una vida de pobreza, alimentarse con lo que aparece en el desierto, vestirse de esa manera, son signos externos de la pobreza de Juan, una pobreza que lo lleva a él a la oración, a vivir, ¿verdad?, desde el testimonio. Y él tomó esa decisión de vivir esa vida, ¿verdad?, en la pobreza, en la precariedad, en la soledad del desierto, en la oración del desierto, y un volver también a los inicios, porque en esa parte del desierto y del Jordán fue donde el pueblo de Israel pasó por ahí su trayecto, pero después se hizo un gran pueblo y se olvidó de Dios. Pues cuando Juan empieza esta predicación, toda la gente va a bautizarse, porque él como bautista, el signo de la conversión era el baño ritual de purificación para que se conviertan. Un signo, después que la gente tiene un movimiento interno en su corazón, entonces hace un signo externo. Y ese signo externo de la conversión en ustedes, en mí, en cualquiera, puede ser bautizarse, ¿verdad? Empezar a cambiar su forma de vestir, signo externo. Cuando una gente cambia su forma de vestir, eso significa que ha tenido un movimiento en su corazón. A este movimiento en su corazón, en el corazón es lo que San Ignacio de Loyola llamaba las mociones, que una moción es un movimiento interno. Dice, yo tuve un movimiento interno y ahora, si yo me vestía de una manera, ahora tengo una forma de vestir en cristiano, diferente. Pues Juan también dio esas señales. Y como todos venían a bautizarse, él observó que también allí venían los fariseos y los saduceos. Toda la gente antes de bautizarse confesaban sus pecados. Pero él no dejó de aprovechar esa situación para predicarle a los fariseos y a los saduceos. Los fariseos y los saduceos que necesitaban esa conversión. Y ustedes saben que si todo el pueblo de Israel se estaba bautizando, pues los fariseos y los saduceos también van a bautizarse. Pero hay mucha gente que va a hacer el acto litúrgico o espiritual, pero solamente porque todo el mundo lo está haciendo. Y hay mucha gente que va a tal cosa porque hay mucha gente y porque la gente va. Y a veces hasta el bautismo de un niño, uno le pregunta a los papás, ¿y por qué usted va a bautizar el niño? Bueno, porque toca, porque si no yo soy un irresponsable, o porque si no tal cosa, o porque quiero tirarle foto. Y así Juan se da cuenta que los fariseos y los saduceos lo primero que necesitan es convertirse y dejar las injusticias entre los demás. Y Juan, que era un hombre directo, claro y radical, una vida así en el desierto solamente lo lleva una vida de una persona directa, clara y radical. Y por tanto, cuando va a hablarle a los demás, no anda envolviendo las cosas
y buscándole 50 vueltas para decir las cosas, sino que lo primero que le dice, raza de víboras. Y que esta palabra después la oímos, ¿verdad? También en la boca de Jesús. Y a una persona que le digan víbora, ¿qué es lo que le están diciendo? Usted se pone contento si le dicen, mira, tú eres una víbora. Nadie se pone contento, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que le están diciendo a una gente si le dicen víbora? Ustedes no saben, ¿qué es lo que le dicen? Qué malo, ¿verdad? ¿Qué más? Serpiente. La serpiente siempre tiene que ver como con el veneno, ¿verdad? Veneno. Entonces la víbora está por ahí que pica. Y para picar hay que acechar primero. ¿Usted no ha visto gente que siempre está como acechando? Y el que acecha es para, ¿verdad? ¿Y qué Juan le dice? Raza de víboras. Porque si el pueblo está sufriendo, es porque hay gente que está siendo injusto en el pueblo. Recuerden ustedes que los saduceos son los gobernantes. Los saduceos son los gobernantes. Dice Juan, ahora no vengan ustedes a querer y que vengan a bautizarse, pero todavía no se han convertido. Para bautizarse, confiesen los pecados. Y para confesar los pecados hay que estar primero arrepentido. Y ese arrepentimiento conlleva que cuando una persona comete un pecado, le duela la conciencia. Ustedes saben que hay gente que se va a confesar y tal vez el primer pecado que hay que decir es, Padre, yo vengo a confesarme porque cometo un pecado, pero no me duele el corazón. No siento dolor por eso. Yo me convertí en una persona que difamé a alguien, le hablé mentira a alguien, pero seguí igualito. Eso no me dolió a mí. Yo herí a alguien en la casa, en mi casa, en el trabajo, pero eso no me duele. Hay que ir a hablar eso con el sacerdote. Porque la conciencia que está formada en Cristo le duele. Ahora, cuando usted ve a una gente que dice, yo hablé mentira, fui infiel, cometí fornicación, pero estoy compungido, estoy adolorido, me duele, porque fallé. Ya Jesús empezó a perdonarle. Jesús empezó el perdón ya. Luego los otros pasos de la confesión, que son decirle los pecados todos al sacerdote y cumplir una penitencia que él le ponga. Pero el primer paso, ¿cuál es? Sentir ahí en el corazón que me duele, que fallé. Si todavía no he sentido ese dolor, pues no he empezado todavía el proceso de perdón. Todavía no he empezado el proceso de perdón. Y Juan se da cuenta que estos vienen a bautizarse, pero todavía le hace falta el primer paso, que se llama la conversión. Por eso le dice, ¿quién les ha dicho a ustedes que se van a escapar de la ira inminente? ¿Qué es la ira inminente? La ira inminente es lo que en el Antiguo Testamento hablaban los profetas de la ira de Dios, que no se puede entender como si Dios entrara en un ataque de ira, de pánico, si Dios se emocionara. No se trata de eso. Ese tema teológico del Antiguo Testamento, la ira de Dios, quiere decir el desenlace fatal de una vida de pecado. Una vida de pecado, se va metiendo más en pecado, ¿verdad? Como una frase que dice, el árbol que crece torcido. ¿Quién se lo sabe ese refrán? Árbol que crece torcido, jamás endereza sus... Y yo digo, y de ese mismo lado se cae. Y entonces el desenlace fatal de una vida de pecado será la destrucción, la muerte. Y esto es lo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le llama la ira inminente. Un desenlace mal. Juan le dice, ¿quién les ha dicho a ustedes que se van a escapar de esta ira inminente pensando que somos hijos de Abraham,
No, porque nosotros somos los que estamos en la sinagoga, estamos en el templo, predicamos la palabra, estudiamos la palabra, somos la descendencia de Abraham. ¿Y eso qué? Si no se convierten, serán cortados y serán tirados al fuego. Pues miren, esa predicación solamente la hace un profeta. Y Juan viene con el espíritu profético que hacía 300 años ya no predicaban los profetas. Porque los primeros profetas predicaron en el siglo 8, el primer profeta fue Elías. El primero de los profetas que salió en el pueblo a denunciar los males, a anunciar a Dios, fue Elías. Pero el último de los profetas, 500 años después, siglo tercero, fue el profeta Malaquías. Y con el profeta Malaquías hubo como un silencio, como que ya no habían predicadores proféticos, y se cerró ese ciclo de la predicación profética. Pero Malaquías había profetizado que Elías iba a retornar. El retorno de Elías lo había profetizado el profeta Malaquías, capítulo 3. Y por eso Mateo dice que Juan viene con el espíritu de Elías. Y luego dice Juan es Elías. A mí algunas personas me han preguntado, ¿y por qué en Mateo dice eso? Porque eso como que me confunde. Dice que Juan es Elías, porque hay que entender la palabra de Dios en su conjunto. Juan vino con ese espíritu profético de decirle al pueblo que están mal, que las cosas no están bien. No se trata de predicadores populistas. Ustedes saben lo que es un predicador populista. Es esos predicadores, los predicadores populistas son los que les gustan mucho la masa. Mucha gente anda detrás de ellos porque le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Y evitan temas que sabe que la gente se le puede ir. Y hay mucha gente que a eso le llaman de que profeta. Pues miren, eso no es profetismo. El profeta es aquel que predica la palabra de Dios, aunque su vida corra peligro. ¿Y cómo murió Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Murió decapitado. ¿Por qué? Porque predicó al rey que estaba en una mala vida. ¿Y cómo han muerto los profetas? También todos. ¿Cómo murió el profeta de todos los profetas? Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque predicó la injusticia del pueblo. En Latinoamérica nosotros tenemos un profeta moderno que se llama Monseñor Óscar Arnulfo Romero, santo del Salvador. ¿Y cómo murió? Él. También como mueren los profetas asesinados. Así murió él. Y fue un profeta de nuestra región latinoamericana. Hoy, segundo domingo de Adviento, también recordamos eso que sucedió aquí en nuestra isla. 1511, Fray Antonio de Montesinos se levantó y pronunció un sermón profético porque denunció los males, las atrocidades que se estaban cometiendo contra los indígenas. Y a eso a él le costó también mucho sufrimiento y mucha persecución. Y profeta, a veces nosotros hemos pensado que un profeta es una gente que viene en populismo, en masa. Y hemos pensado que el profeta es un curandero, un taumaturgo o curandero que viene a curar mucha gente, o gente que dice por ahí, yo predico la palabra de Dios, soy profeta, pero profeta como Juan. Profeta como Juan. Y la pregunta para nosotros, la iglesia, nuestra iglesia católica, ¿cómo está manejando su voz profética de denunciar, de anunciar la palabra de Dios, pero denunciar los males? No importa a quién sea. Estos saduceos y fariseos eran los jefes. Y Juan le dijo a ellos, ustedes son lo que son es víboras. Eso es lo que son ustedes, dañinos para el pueblo. Eso es lo que, no vengan a hacer ahora una pantalla de que a bautizarse, porque todo el pueblo se está bautizando. No, paguen el fruto de la conversión primero, antes de venir
de hipócritas, de que a bautizarse junto con la gente. Pero la pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Está la iglesia manejando igualmente con el estilo de Juan su voz profética? Y usted se podría preguntar, ¿y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros, son los sacerdotes, el obispo, el papa, todo el mundo, todos los bautizados. Cada quien en su puesto. El sacerdote, el párroco de esta parroquia es profeta. Eso hay que preguntárselo. El papá de familia en su hogar es un profeta, o ve la cosa y se queda callado. La mamá es una profeta, o ve la cosa en el hogar y calla. Y asimismo hay mucha gente que ve las cosas que están sucediendo y tiene el consejo de las 3 palabras que no hablan. ¿Ustedes saben cuáles son las 3 palabras que no hablan? Son esas, miren. Hay mucha gente hacen eso. Ay, no, es que yo en mi comunidad se está desbaratando, pero yo, díganlo conmigo, pero yo, mira, yo tengo una hermana que esa le está pegando los cachos al marido, pero mira, yo sé que en esa casa están robando, porque ahí esos chelitos, tal cosa, pero y hay gente que hasta lo dice. Ese no es el profetismo que Jesús quiere que nosotros vivamos. Entonces, en este segundo domingo de Adviento, la pregunta es, Juan el Bautista me enseña a mí a ser profeta, o yo estoy siendo profeta o estoy siendo un pecador de omisión. El que no es profeta comete pecado de omisión, ver las cosas y quedarse callado. Y a veces, para que se resuelva la situación, hay que revoltear el asunto. ¿Qué dice el salmo que leímos hoy? Que excelentemente lo leyó la niña. Que la paz abunde eternamente, no, que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. ¿Ustedes saben por qué ese salmo dice eso? Porque en el hogar, en el sector, en la nación, en el país donde no hay justicia, tampoco habrá paz. Yo decía en la otra misa, ahorita, yo decía que históricamente hemos visto miles de gobiernos pensando que con mandar muchos fusiles a la calle van a traer paz a las naciones. Con mandar muchos policías y guardias con un arma en la calle, que pareciéramos que estamos en un campo de concentración, parece que han pensado que así se lleva la paz. ¿Y ustedes saben cómo es que se lleva la paz a un país o a una familia o a una comunidad? Que florezca la justicia. Y si hay justicia, la paz vendrá ella sola eternamente. Eternamente. Y para que haya justicia se necesitan profetas. Para que haya justicia se necesitan profetas. Entonces, para no alargarme tanto, pidamos a Dios para que en nosotros se desarrolle esa conciencia profética en nosotros, para que en nosotros se desarrolle esa conciencia profética. Yo tengo un compañero sacerdote de mi promoción, nos ordenamos en el mismo año, pero él es de otra diócesis, y él le hizo una cartita a los papás diciéndole: ustedes desde pequeñito me enseñaron a ser justo. Y ya él siendo cura, porque en su parroquia él empezó a denunciar todos los males y chocó con intereses muy fuertes y lo querían. Y entonces los papás empezaron a decirle: mira muchacho, te van a matar, cállate la boca, deja de anunciar eso. Y el papá y el sacerdote después le dijo: fueron ustedes que me dieron una crianza a la que yo hoy no puedo renunciar.
Y si ustedes quieren que yo deje de ir a su casa, entonces yo dejo de ir a su casa. Pero de anunciar la palabra de Dios, yo no puedo dejar de anunciar la palabra de Dios. Porque a veces en el hogar hay una persona que es profético y una vez empiezan en la misma familia, muchacho, cállate con eso. A veces hay un sacerdote que en la parroquia quiere ser profético y de una vez viene, padre, deje eso, que ustedes lo que lo pueden es matar. Deje eso tranquilo. Y tal vez Juan el Bautista también tuvo que empantalonarse para que nada ni nadie le apague en su corazón la voz de ser profeta, la voz profética. Y cuando vemos películas de santos que han sido profetas, siempre ha venido alguien a decirle, estate tranquilo, cuídate. Y ese cuídate como a veces como deja eso, que todo el mundo que sea, como hacían los fariseos y los saduceos. Pues pidamos a Dios para que sea Él que nos instruya, que nos ilumine a cada uno de nosotros. Amén. Eso no se oyó, ¿no? Amén. Así sí.